¿Qué vamos a hacer hoy? Eh, Hoy vamos a dar continuidad a lo que iniciamos la clase anterior, que tiene que ver con seguros. ¿Y a qué se refiere? Bueno, el seguro tiene una entidad o un participante principal que es el asegurador y la entidad, el asegurado y la entidad aseguradora. Entonces, hay una actividad que hace la entidad aseguradora, que es básicamente una actividad técnica organizada de las iniciativas que esta hace, que se le puede llamar socioeconómicas, que compensa los riesgos. Entonces, la existencia del riesgo junto con la reparación de las consecuencias de genera un siniestro, se puede producir los elementos básicos de dar razón a una institución aseguradora. ¿Cuáles son las manifestaciones que tienen las entidades aseguradoras? Y ahí podemos observar dos tipos de manifestaciones. Una es la seguridad social y otros son los seguros privados. La seguridad social, básicamente, esto que conocemos como la cobertura de un sistema de previsión social que lo administra el Estado y que va dirigido al bienestar y protección de los ciudadanos. Básicamente comprende un conjunto de medidas que ejercen un determinado organismo o instituciones y cubren contingencias que pueden afectar a trabajadores por cuenta propia, ajena, familiares, etcétera. Y está sobre la base de que garantiza la asistencia sanitaria, en caso de enfermedad, accidente, prestación económica en caso de incapacidad laboral, vejez, desempleo, fallecimiento, etcétera. Eso sería la seguridad social. La prima cuota que el Estado percibe por estas coberturas básicamente se aporta conjuntamente entre el empresario o el empleador y los trabajadores. A eso se refieren los seguros sociales. La otra parte serían los seguros privados. El seguro privado básicamente lo gestiona una entidad privada con quienes los asegurados se contratan libremente y las coberturas en base a las coberturas que les interesa. Y tiene una amplia gama de posibilidades eh, conforme al mercado. Esas serían las dos manifestaciones que hace las entidades aseguradoras. ¿Qué es lo que estas entidades aseguran o gestionan? Y básicamente esto, el riesgo. Eso es lo que las entidades tratan o aseguran en el mercado. ¿Y cuál es la conducta que uno puede tener frente a ese riesgo? Y principalmente puede adoptarse una, unas actitudes. Una de ellas puede ser la indiferencia, donde el sujeto básicamente se convierte en su propio asegurador y dice, bueno, si ocurre yo me hago cargo y si no, pues me voy al azar. Eso sería el punto de vista de definición de la conducta frente al riesgo. La otra puede ser la prevención, donde el sujeto adopta un conjunto de medidas materiales, económicas, donde destina esas medidas, destina a evitar o dificultar la ocurrencia de un siniestro o a conseguir que si el accidente se produce, las consecuencias de esos daños sean las mínimas posibles. Y por el otro lado está la previsión. La previsión, eh, donde lo que hace es en general una precaución frente a un posible siniestro o riesgo, precaución presente para prevenir la producción de un evento futuro. Y básicamente se caracteriza porque las medidas que se adoptan por el sujeto que está gestionando el riesgo se basan en la constitución de un fondo económico que puede hacer frente en el futuro a las consecuencias del siniestro. Y esto pueden ser el ahorro, el autoseguro, el propio seguro, donde el ahorro básicamente es juntar la diferencia entre sus ingresos y costos de rentas. Y eso gestiona conforme a su consumo. El autoseguro sería básicamente
la persona física o jurídica soporta con su patrimonio las consecuencias económicas que derivan de sus propios riesgos. Entonces, este sistema no siempre es el más efectivo, porque no sabe cuál va a ser el impacto del siniestro. Entonces, acá lo que no hay que confundirse es la situación de autoseguro con la de propio seguro, que es eh, asumir el seguro que uno mismo va a cubrir. Y en ambos casos es la inexistencia de una aseguradora. Y luego está el seguro propiamente dicho, donde el concepto es el concepto que nosotros vamos a utilizar aquí. Y conviene indicar que constituye una fórmula más eficaz para dar cobertura al riesgo y transferir esto a un tercero, que en este caso sería la aseguradora. Eh, y ahí entramos en el concepto de lo que es el seguro. Entonces, que básicamente sería este concepto, que es una transición a lo que vamos a desarrollar, que sería el contrato del seguro. Y aquí el seguro básicamente es generar una cobertura a, a un hecho en particular, un riesgo, donde permita gestionar o trasladar en cuotas, puede ser mensual o trimestral. Y allí se puede analizar de diversos puntos de vista para poder definirlos. Puede ser desde el punto de vista general, puede ser desde el punto de vista financiero. Lo que sí que todos estos conceptos llevan a la misma idea del seguro, donde básicamente es poder tener una transformación de los riesgos y que esto está sometido a un gasto periódico presupuestable y que pueda ser soportado fácilmente por cada unidad patrimonial. Es decir, yo tengo como un fondo y esos fondos tienen que estar administrados. ¿Cuáles son las características esenciales del seguro? Y el seguro es básicamente, como características esenciales, es una actividad de servicio y no una actividad industrial. Eso es importante conceptualizarlo. La actividad aseguradora tiene un mercado financiero y económico donde en Paraguay está regulado por la Superintendencia de Seguros. Y por otro lado, como otro fin del seguro consiste en la transformación de riesgos en pagos periódicos, que es el concepto que vimos un poquito anterior a esta parte. Y ¿qué es lo importante acá? Y lo importante aquí es poder tener el objeto del seguro. Y el objeto del seguro básicamente es la compensación eh, del perjuicio económico que puede experimentar el patrimonio a consecuencia de un siniestro, obviamente, o algo inesperado. Entonces, se puede identificar que la finalidad del seguro o el objeto en su aspecto contractual es un bien material a efectos al riesgo sobre el cual gira la función en el cual se va a indemnizar. O sea, la función del seguro es una función indemnizatoria. Y es muy importante eh, tener estos conceptos como elemento del contrato, que la clasificación de los seguros comúnmente emite como un grupo de diversas modalidades de coberturas. Pueden ser seguros personales, seguros agrícolas, seguros patrimoniales, es decir, lo que por lo general existe en el mercado. Una vez tocados estos puntos, pues podemos pasar al concepto propio que se centra en nuestro desarrollo de la fecha. Y básicamente sería el contrato de seguro. El contrato de seguro. ¿Y qué es el contrato de seguro? Y esto es como un pacto o un convenio entre dos partes. Hacerlo ahí.
es un convenio entre dos partes. Es la base de cualquier contrato. Tiene que haber dos partes contratantes o más de uno. Donde cada uno se obliga en una materia o cosa determinada y obviamente se comprometen al cumplimiento. Entonces, poniendo como un concepto más rígido del seguro, se puede decir que es el documento, póliza, suscripto con una entidad, suscripto con una entidad de seguros, obviamente. Ya avanzar un poco más para que vaya viendo. Ahí. La entidad de seguros en el que se establece normas, establece normas que regularán, tienen que decir que son normas, la relación contractual. No dista mucho de cualquier tipo de contrato. En este caso, la relación contractual de aseguramiento de ambas partes. ¿Quiénes son estas partes? Y uno es el asegurador. Uno es el asegurador. Y la otra parte sería el asegurado, que serían los actores principales. Bien. Entonces, desde el punto de vista legal, el contrato de seguro viene a ser aquel por el que el asegurador se obliga mediante el cobro de una prima y para el caso de que se produzca un evento cuyo riesgo es objeto de cobertura, a indemnizar dentro de los límites pactados, obviamente, ese daño que se produjo al asegurado y a satisfacer un capital, una renta u otras prestaciones que se hayan convenido. Eso sería el concepto de contrato de seguro. Las características y principios básicos del seguro. El contrato de seguro sería, ¿no? Solamente vamos a simplificar, lo menciono de esa manera. Entonces, las características y principios básicos. El seguro se caracteriza por ser fundamentalmente consensual, bilateral, aleatorio, oneroso, de adhesión y está basado en la buena fe. ¿Por qué consensual? Porque establece un consentimiento entre las partes. Bilateral, porque hay dos personas que están recíprocamente obligadas una con otra. Aleatorio, eh, las partes contratantes pactan la posibilidad de una ganancia o se garantiza contra la posibilidad de una pérdida. Entonces, según sea el resultado, hay un consentimiento de carácter fortuito, por eso le llaman aleatorio. Oneroso porque cada una de las partes que contrata obtiene una prestación a cambio de otra que va a realizar. Y la adhesión es que fija las partes para poder firmar o conformar ese contrato y ambos están de acuerdo. Y la buena fe, todo principio característico de todos los contratos para poder eh, llevarlo a cabo. Es decir, siempre hay una buena fe, no firma un contrato de mala fe. Entonces, de esa manera tenemos las características y principios básicos de los contratos. Vayamos a mirar o a observar lo que es los elementos materiales del contrato de seguro.
Los elementos materiales del contrato del seguro. ¿De qué se tratan los elementos materiales? Uno de ellos sería el riesgo, ¿sí? El riesgo. Ese sería uno de los contratos o elementos materiales del seguro. Y el otro sería la prima. La prima. Prima de riesgos, obviamente. O prima nada más. Siempre de riesgos. Esos dos serían los elementos materiales de un contrato de riesgo. Pero también se debe añadir algunas consideraciones como el siniestro y la indemnización, que también forman parte como elementos supletorios, tal vez no supletorios, pero que están ligados a un contrato de seguro. Entonces sería el siniestro y el otro sería la indemnización. La indemnización. Esos serían los contratos, perdón, los elementos materiales. Veamos algunas conceptualizaciones. El riesgo básicamente hacemos referencia a lo que ya dijimos y, sí, y conviene recordar que el riesgo varía según el punto de vista que se adopte. Entonces, eh, hay dos acepciones en este lado, en este tipo de cuestiones de riesgo, donde podemos tener el riesgo como objeto asegurado y el otro el riesgo como posible ocurrencia por azar del acontecimiento. Eso sería el riesgo. ¿Cómo, cómo se puede eh, gestionar o administrar el riesgo? Habíamos dicho que puede ser por aceptación, donde las distintas acepciones del riesgo de las perspectivas contractuales relacionan con el interés asegurable, con el bien asegurado y con el capital asegurado. ¿Qué es el interés asegurable? Básicamente es el requisito que debe concurrir quien desee la cobertura. Yo me voy a la entidad de seguros a querer una cobertura. El bien asegurado, básicamente, con la aceptación de lo que es el riesgo, es también el objeto sobre el cual recae la cobertura, puede ser un auto, una casa, etc. Y el capital asegurado, básicamente, es definido como el valor atribuido al titular de un contrato en base al bien que se está, es parte de la cobertura por la póliza en este caso, y el importe sería la cantidad máxima que el asegurador estaría obligado a pagar. Y eso es muy importante recordar, la cantidad máxima. Hasta allí puede llegar, no necesariamente te tiene que pagar eso. Luego está el otro concepto dentro de lo que es el riesgo, sería la valoración del riesgo. Y se entiende que la valoración básicamente es un cálculo o apreciación, un valor económico de algo. Puede ser un valor convenido, puede ser un valor real o de mercado y puede ser un valor nuevo. El valor convenido básicamente es el acuerdo entre el asegurador y el asegurado sobre la valoración del cual se va a asegurar. El valor de mercado, el interés o el bien asegurado se valora de acuerdo con el precio por el que normalmente puede adquirirse o se negocia en el mercado. Un valor nuevo es un supuesto donde la garantía del seguro cubre el precio de venta del objeto asegurado en un estado nuevo. Vehículo sobre un valor nuevo se va a cubrir sobre el 0 kilómetros. Y luego está el valor banal, donde es un valor de venta que tiene el objeto asegurado en el momento inmediatamente anterior de producirse el siniestro. Es decir, como si fuera el valor de mercado antes de que se produzca el siniestro. El otro punto que hay que poner dentro del riesgo es la alteración del riesgo, que puede ser por agravación, por disminución, donde lo que es por agravación se produce cuando por determinados acontecimientos ajenos o no a la voluntad del asegurado, el riesgo cubierto por una póliza eh, adquiere una peligrosidad superior, o sea, se aumentó el riesgo. Eso sería la alteración del riesgo. Y por disminución, acá, por ejemplo,
se puede producir cuando, por determinado acontecimiento, siempre ajeno a la voluntad del asegurado, el riesgo cubierto por la póliza adquiere una peligrosidad inferior. Entonces, la disminución del riesgo obviamente va a estar motivado necesariamente a una reducción de las primas que puede llevarse a cabo con carácter inmediato. Ejemplo de la grabación, yo tengo una póliza contra accidentes de un vehículo, tengo muchos siniestros, entonces el riesgo aumenta. Viceversa, si no tengo ningún siniestro, posiblemente las cuotas que tengo que pagar, las primas que tengo que pagar, van a ser inferiores. Luego está la descripción y y situación del riesgo. Acá la expresión de datos que manifiestan los caracteres identificados del riesgo al propio tiempo en el que se delimita básicamente en el momento en que se produce la situación geográfica, territorial, etc. Y tiene una relación que generalmente se le llama cúmulo de riesgos, que se produce cuando determinadas partes de un mismo riesgo están asegurados simultáneamente por la misma entidad aseguradora y cuando el riesgo o cuando cierto tipo de riesgos distintos están sujetos al mismo evento, entonces eh, allí se produce una, una situación riesgosa. Entonces, forma parte del cúmulo de riesgo todo lo que sea un factor de una misma industria cuya proximidad hace presumible que el incendio iniciado en una de ellas se propague en la restante, por decirlo así. Por ejemplo, en una planta industrial o en un parque industrial, se puede, si una misma aseguradora tiene todo la póliza, pues va a estar en alto nivel de riesgo si produce un siniestro. Eso sería lo referente al riesgo. Vayamos a lo siguiente, que es la prima. Y aquí conceptualmente la prima sería la aportación económica que se tiene que satisfacer o que tiene que pagar el contratante o asegurado a la entidad aseguradora como una contraprestación por la cobertura del riesgo que la aseguradora le ofrece. Entonces, desde el punto de vista jurídico, este elemento material más importante dentro del contrato de seguro, por su naturaleza, constitución, finalidad, viene a ser esencial y típico de cualquier contrato de seguro. Entonces, la prima de seguro es como la cuota, aunque normalmente esta expresión no se emplea para designar el pago periódico para satisfacer, sino más bien se usa como prima de seguro. Eh, la configuración actual de lo que es la legislación determina para Paraguay las cuotas de prima que se van a tener que realizar para poder calcular estas primas. ¿Y cómo se puede calcular la prima de riesgos? Y veamos algunos ejemplos. Supongamos que eh, en la zona en la cual se va a generar la cobertura, se tienen que tener unos datos. Entonces, eh, yo voy a asegurar una casa donde los datos dice que en esa zona hay huracanes, por decirlo así. Y la probabilidad de que ocurra un hecho similar es alto, es bajo, eso va a depender de los datos. Entonces, en base a eso se empieza a calcular las primas sobre la ocurrencia de un siniestro. Entonces, si yo tengo muchos accidentes, mi probabilidad cambia, ¿no? Entonces, supongamos que en esta zona, que tomamos como ejemplo, sin mencionar cuál es, obviamente, eh, tenemos un automóvil cuyo valor es de 1 millón. No se lo pasa. Eh, y ahí tenemos la experiencia que al cabo de un año
250 vehículos tuvieron un siniestro, es decir, la cantidad de siniestro que se generó en esa zona esos son los datos, ¿no? La cantidad, vamos a ponerla así, histórica de siniestro es de 250. Esos serían los datos, o sea, eso puede ser general y luego puede ser particular, ¿no? En el año yo tuve 4 siniestros, obviamente mi peligrosidad aumenta sobre el riesgo de transitar en ciertas rutas o como estoy mencionando, ocurre huracanes, eso genera esta cantidad de ocurrencias. Entonces, ¿qué es lo que hace esta empresa? Dice que, a ver, como en un periodo determinado, un año, por ejemplo, ocurrió 250.000 ocurrencias, eh, y eso existe la probabilidad, el supuesto de que se vuelva a ocurrir, entonces tengo que cobrar por lo menos 25.000 como importe de prima, eh, por la ocurrencia que eso puede pasar. Entonces, la prima que el asegurador debe pagar individualmente, el asegurado debe cobrar, mejor dicho, individualmente a las personas que van a contratar un seguro de vehículo, va a estar dado por la siguiente fórmula. Entonces la aseguradora va a determinar cuál va a ser la prima el importe de la prima que va a cobrar. Importe de prima que va a cobrar. Y él determina que va a ser 25.000. 25. Eh, Respecto a la cantidad de automóviles y a la periodicidad de ocurrencia. A modo de cubrir su utilidad, su ganancia. ¿Cómo lo hace eso? Y depende sobre la utilidad que tiene y los riesgos que allí impactan. Si ahí vemos, por ejemplo, 250 sería el 15%. Eso cada entidad lo determina. Entonces, ¿cuál va a ser la prima? Mejor dicho, eh, cuál va a ser la prima realmente que va a distribuir a cada asegurado? ¿Y cómo lo calculo eso? Va a ser eh, la cantidad de ocurrencia por el importe del siniestro dividido el número de automóviles. Vamos a ponerlo aquí. Como, entonces, la prima va a ser igual. Pero aquí sería el número de ocurrencias por el importe de riesgo. Porque el riesgo sería los 250.000 que define la entidad. Y eso dividido la cantidad de bienes del mercado. La cantidad de automóviles o la cantidad de asegurados que tiene la entidad aseguradora también puede ser. Sería una división. Entonces, yo voy a reemplazar esto. Voy a poner para que se vea una calculadora ahí, entonces vamos a hacerlo todo junto. A ver, sería así. Quito. Ahí está. Entonces, ahí está la calculadora. Vamos a la calculadora. Directamente va a ser el número de ocurrencia, que va a ser 250.000 por el, la, el, el importe del riesgo, que es 25.000, dividido 1.000.000, que es la cantidad de bienes del mercado. Y eso me sale que la prima a cobrar va a ser 6.250. Entonces, la prima a cobrar por cada individuo cuando quiera vender un seguro va a ser de 6.250.
100.250 unidades monetarias. Ok, eso sería respecto a la prima del riesgo. Ok. Entonces, ahí está. Eso respecto a un elemento, al cálculo de la prima. Ellos serían los componentes, como ser la cantidad histórica, el mercado al cual voy a cubrir y la prima que voy a cobrar respecto a eso. Y ahí entramos en un indicador técnico donde se conoce como la tasa de prima. Y la tasa de prima puede ser 5%, 10%, eso también lo determina la entidad, conforme a su utilidad o beneficio que quiera obtener. Aquí, por ejemplo, la cantidad histórica sería de 250, él cobró 10%, 25.000. Eso es como determina conforme a su necesidad. Entonces, ahí tenemos distintos tipos de primas de riesgo. Puede ser la prima pura, la prima de riesgo, la prima comercial, la prima total. Entonces, en resumen, los elementos esenciales de una prima sería el precio teórico medido en la probabilidad de ocurrencia de un siniestro, que serían los 250.000. Recargo por gastos de administración, producción, componentes, redistribución, beneficios comerciales, etcétera. Eso estaría incluido en el importe de la prima, que sería el importe del riesgo también determinado aquí. Y otros accesorios que repercuten en la prima de riesgo. ¿Cuáles son los tipos o las clases de prima que puede haber? Como dijimos, la prima pura, que básicamente representa una unidad más simple, básica, de lo que es la prima. La prima de inventario puede ser los recargos en gastos de administración. La prima comercial sería la prima bruta más una tarifa que se cobra, que sería mucho mayor a la prima que se calcula ahí. A estos 6.250 se le va a adicionar algo más. Y ahí se obtiene la prima total. Eso básicamente sería nuestros conceptos basados en lo que es el contrato de seguro. Cada entidad aseguradora se basa en sus leyes, en este caso sería la emitida por la Superintendencia de Seguros, y en base a eso se administra todos los seguros. Bien, veamos el otro componente que serían los siniestros, y aquí vamos a conceptualizar nada más ya para completar nuestros elementos, serían siniestros. El concepto de siniestro básicamente es una manifestación concreta del riesgo asegurado que produce un daño sobre el bien garantizado en la póliza en una determinada cuantía. Eso sería un siniestro. ¿Y qué se hace con esos siniestros? Se hace una valoración. Esto debe ser evaluado mediante un conjunto de actuaciones. Siempre hay un perito que evalúa el riesgo y lo cuantifica. ¿Cuáles son los tipos de riesgos o siniestros, mejor dicho? Uno de ellos sería el siniestro total. El siguiente sería el siniestro parcial. Y el siguiente podríamos mencionarlo como el siniestro declarado. Esas serían las clases de siniestros dentro de su clasificación. Y esto después puede pasarse a siniestro pendiente, liquidado, ordinario, extraordinario, etc. Pero serían los principales más utilizados respecto a los contratos de seguro. El siguiente componente estaría basado en lo que es la indemnización. ¿Y qué es la indemnización? Y básicamente es el importe que está obligado a pagar contractualmente la aseguradora para producirse un siniestro. En base a la valoración y a las primas que mencionamos anteriormente.
Y básicamente el fin de la indemnización es conseguir una reposición económica en el patrimonio del asegurado que fue afectado por el siniestro y, y pueda mitigar el efecto del siniestro, básicamente. Y tiene que haber una cuantificación, tiene que haber un límite de la indemnización, ciertas características como una situación de franquicias, situación de supraseguros, eh, entre otros, que está basado en los tipos de seguro que se mencionaron, seguro comercial, seguro automovilístico, etcétera. ¿Cómo se suelen pagar las indemnizaciones? Y existen distintas formas de pago o distintas formas en que se efectúa el pago. Puede ser transferencia, puede ser anticipo, puede ser según el contrato, obviamente. Eh, Dentro de lo que es el contrato de seguro están los elementos personales. Estos elementos personales tenemos el asegurador, que básicamente es el que formaliza el contrato de seguro y asume las consecuencias del, del- de los daños. La contratante o el asegurado, que es la persona que suscribe a la entidad aseguradora una póliza y equivale a, a un compromiso. Y el beneficiario, que puede ser el asegurado o un tercero, que va a ser beneficiario de la póliza. Entonces sería un beneficiario. Pero también existe una caracterización de lo que es el asegurado, que es la persona en sí misma o en sus bienes económicos que está expuesta al riesgo. Puede ser que usa el automóvil o un tercero, ¿no? Ahí está algunos elementos importantes de lo que es la prima de seguro. Entonces, el asegurador es muy bien claro quién es, que es la entidad aseguradora. La contratante puede ser una empresa, el beneficiario puede ser un tercero y el asegurado puede ser el que usa o el que sufrió el siniestro. Porque seguro contra tercero, la atropellaste a alguien y él es el que va a recibir el beneficio. Y también está la otra persona que puede ser el perjudicado, que que haga un tercero y bueno, se le tiene que compensar eso en base a sus bienes y derechos. Eso sería básicamente los elementos personales del seguro. ¿Cómo se formaliza un contrato de seguro? Mediante una póliza. O sea, la formalización del contrato de seguro se hace en base a una póliza y esa póliza es un documento que instrumenta el contrato de seguro en el que se reflejan las normas, las formas generales, particulares que regulan las relaciones contractuales de los seguros. Entonces tenemos el suplemento de la póliza, el certificado de seguro, la carta verde, el SLIP, que es la nota o boletín en el que se designa al documento, en el que se anota determinados datos descriptos de un riesgo. El boletín de la aplicación, la garantía provisional, el duplicado de la póliza. Y las partes de la póliza, básicamente es el nombre, el domicilio de los contratantes, el concepto en el cual se asegura, la naturaleza en el cual la cobertura del riesgo, la designación de los asegurados, la suma asegurada, el importe de la prima, vencimiento, duración del contrato. Y las clases de póliza, pues, tiene que ser como póliza simple, combinada, bueno, eso depende de cada tipo de seguro y conforme a los mercados que existe. Eso eh, está basado conforme al tipo de seguro que uno toma, al contrato que uno determina y obviamente a la gestión que uno quiere instrumentar en la administración del riesgo. Bien, esos serían los componentes y todo el concepto de lo que conlleva el contrato de seguro. Entonces, ahí tenemos todo lo que tenga que ver con seguros. Entonces, en base a eso, ustedes van a hacer la tarea
a los materiales que ya están disponibles. Apenas esto se actualice, ya le voy a alzar el video y para poder trabajarlo. Bueno, entonces por hoy lo dejamos allí. Si tenés consulta, te escucho. Si no, No, fue todo bien, todo aclarado. Muy perfecto. buenísimo. Bueno, perfecto. Que tengas buenas noches. Dale, profe, gracias. Dale, chao, chao.